Estos son los 5 traidores que marcaron nuestra historia. En el puesto 5 tenemos una de las traiciones más oscuras de nuestra historia. Carlos María de Alvear era el director supremo de las Provincias Unidas en 1815. Tenía solo 25 años, pero un poder absoluto sobre el país. En lugar de defender la independencia, Alvear decidió entregar nuestra soberanía a manos extranjeras. En secreto, envió a Manuel José García hacia la ciudad de Río de Janeiro. El objetivo era reunirse con Lord Strangford, el embajador de Gran Bretaña. García llevaba cartas que hoy resultan indignantes para cualquier argentino. Alvear ofrecía el territorio nacional como un protectorado de la corona británica. En sus propios escritos afirmaba que estas provincias deseaban recibir las leyes inglesas. Básicamente estaba rifando el futuro del país para salvar su propio cargo político. Pero lo que Alvear no sabía es que otros patriotas lo estaban vigilando en Brasil. La noticia del pacto secreto se filtró rápidamente entre las tropas en Buenos Aires. Cuando los soldados supieron que su jefe quería convertirlos en súbditos ingleses, estalló la rebelión. Los ejércitos se sublevaron en la famosa posta de Fontezuelas. Alvear se quedó solo y tuvo que escapar de noche para salvar su vida. Se refugió en una fragata británica y comenzó un largo camino en el exilio. Por suerte para nosotros, Inglaterra estaba ocupada con las guerras napoleónicas y rechazó la oferta. Así se salvó nuestra independencia de las manos de un solo hombre. Puesto número 4. Viajamos al año 1861. El lugar es la Batalla de Pavón. Justo José de Urquiza mandaba al ejército federal. Bartolomé Mitre lideraba a las tropas de Buenos Aires. El combate empezó muy bien para las provincias. La caballería de Urquiza destrozó al enemigo. Mitre estaba derrotado. Sus soldados escapaban del campo de batalla. La victoria federal era un hecho. Pero en ese momento pasó algo increíble. Sin dar ninguna orden, Urquiza montó su caballo. Abandonó a sus hombres en plena pelea. Se fue del lugar sin mirar atrás. Urquiza galopó directo hacia Entre Ríos. Dejó a su infantería sola frente al enemigo vencido. Muchos dicen que hubo un pacto secreto de masonería. Se cree que entregó la victoria por un acuerdo político. Gracias a esto, Buenos Aires tomó el control del país. Para sus seguidores fue una traición muy dolorosa. El general que ganó en el campo eligió perder en los papeles. Puesto número 3. El hombre que entregó una provincia entera por odio político. Juan Martín de Pueyrredón era el director supremo en Buenos Aires. Su gran enemigo no era una potencia extranjera. Su obsesión era destruir al líder federal José Gervasio Artigas. En el año 1817, Pueyrredón tomó una decisión oscura. Permitió que miles de soldados portugueses invadieran la banda oriental. El directorio porteño le dio vía libre al ejército extranjero. Pueyrredón no movió un solo dedo para defender ese territorio. Miró hacia otro lado mientras Artigas luchaba solo contra un imperio. Pueyrredón prefería ver a los portugueses en Montevideo antes que a los federales. Esta traición diplomática rompió nuestra unión nacional para siempre. Gracias a este pacto secreto, hoy Uruguay y Argentina son dos países distintos. Pueyrredón sacrificó la integridad de la patria por intereses del puerto. Artigas terminó derrotado y exiliado en el Paraguay. La ambición de un solo hombre dividió al Río de la Plata. En el puesto número 2, el hombre que pidió una invasión extranjera contra su propia tierra. Florencio Varela era un gran intelectual de su época, pero su odio político contra Rosas lo llevó a cruzar un límite imperdonable. En el año 1843, viajó a Europa en una misión secreta. Varela se reunió con los ministros más poderosos de Inglaterra y de Francia. Su objetivo era convencerlos de atacar militarmente el Río de la Plata. Les pidió que bloquearan el puerto de Buenos Aires con sus flotas de guerra. Básicamente, estaba invitando a las potencias mundiales a bombardear su propio país. Aseguraba que una intervención extranjera era la única forma de salvar la civilización.
Poco después, las flotas inglesas y francesas iniciaron el bloqueo contra nuestra soberanía. Esto terminó provocando batallas muy sangrientas para el pueblo argentino. La más famosa fue la Vuelta de Obligado, donde nuestros soldados murieron resistiendo. Varela murió asesinado en Montevideo antes de ver el final del conflicto. Para muchos historiadores, este fue el acto de traición diplomática más grave de nuestra historia. Puso los intereses de su partido por encima de la bandera nacional. Prefirió ver barcos extranjeros en el río antes que a sus enemigos políticos en el poder. Llegamos al puesto número 1, la traición más dramática y dolorosa de nuestra historia. El protagonista es Santiago de Liniers. Liniers había sido el máximo héroe de Buenos Aires. Fue el hombre que lideró la reconquista contra los ingleses. El pueblo lo amaba y lo nombró virrey por su valentía. Pero cuando estalló la Revolución de Mayo de 1810, todo cambió. Liniers era francés, pero servía a la corona española. Él no aceptó el nuevo gobierno patrio de la primera junta. Desde Córdoba empezó a organizar un ejército para aplastar la revolución. Decidió enfrentar a sus antiguos compañeros y vecinos de Buenos Aires. La primera junta lo consideró un traidor a la causa de la libertad. Ordenaron su captura inmediata y un castigo ejemplar. Liniers fue atrapado mientras intentaba escapar hacia el norte. A pesar de su pasado como héroe, no hubo piedad para él. Fue fusilado en el paraje de Cabeza de Tigre por orden de la Junta. Pasó de ser el salvador de la ciudad a morir como un enemigo de la patria. La traición de Liniers demuestra que la revolución no perdonaba a nadie. Por su trágico final, ocupa el puesto más alto de este ranking.